sé tú, pero esta última canción me hizo vibrar el tuétano. Vamos a dar unos segunditos para que salgan nuestros niños a sus clases. Bien, pues ya estamos listos, ¿no? Para nuestra clase de hoy, para el mensaje de hoy, para la alimentación de hoy. ¿Amén? Sonia, ¿está detrás? Bienvenida, Sonia. Un aplauso. Quiero que sepas que ya me estoy quedando más ciego, pero no me impidió ver allá a mi hermana. Bienvenidos todos nuevamente. Pues mira, vamos a comenzar leyendo el libro de Hechos, el capítulo 1. Vamos a la Biblia, por favor. Vamos a Hechos 1, versículo 6. ¿Está bien? Bien, miren lo que dice la palabra. Dice: los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. ¿Sabes? Este es un evento, ¿sí?, que sucedió, pues está escrito. Y es un evento que involucra a personas como tú y yo. Es decir, es un evento entre discípulos, seguidores, creyentes de Jesús y dos personajes más ahí, ¿no? Dicen que son vestidos de blanco y que de alguna forma conocían profundamente lo que estaba pasando ahí. Y me llama la atención mucho qué es lo que sucede aquí. Sucede en ese momento exacto donde Jesús ya deja, ¿sí?, la tierra y se va al cielo. Es la culminación de lo que fue el proceso básicamente de salvación de Dios. La parte de la herramienta principal, ¿no?, que es Jesucristo como Salvador de la humanidad. Ese evento, digamos, se sella en el momento que resucita Jesús, ¿sí?, y se levanta por los aires. Para mí, esa es la señal clara, esa es la garantía que me lleva a depositar mi confianza en que Jesús no solamente resucita, sino además se va ¿a dónde? Al cielo. La vez pasada estábamos hablando de garantías, ¿no?, acerca de la esperanza, cómo Jesús y Dios cada vez que te da una promesa, te la firma, ¿no? Te dice: yo lo digo, esto va a ser, ¿no? Entonces, para mí este evento donde se levanta Jesús, ¿sí?, y se va al cielo, es la garantía de que va a suceder conmigo y con muchos más en un futuro. Y esto es algo que me debe de llenar de gozo, ¿no? Por eso les decía, la última canción me movió el tuétano, me estremeció, porque el gozo que viene, que se desprende de tener esta esperanza, de verdad que no debe ser algo, una simple emoción, debe ser algo que te vibra, que te hace vibrar, que te hace de verdad permanecer y no ver ningún pero.
en lo que te queda de aquí hasta que lo muramos. O sea, ver las dificultades como cosa sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de Dios, de que un día vamos a levantarnos y ir con Él. ¿Ven? Bien, algo que también me llama la atención de aquí es lo que Jesús les encarga. ¿Qué les dice? Ustedes tienen que anunciar mi mensaje, ¿sí? Empieza diciendo Jerusalén, empieza diciendo las regiones alrededor de lo que era Jerusalén, que es Israel, pero también al final dice, y a cualquier rincón, por muy lejano que sea, ahí también tienen que ir, ¿a qué? A anunciar mi mensaje. Y esa es la parte también que me llama la atención y que hoy quiero que enfoquemos, ¿no? ¿Qué es lo que a final de cuentas Dios quiere para sus discípulos? Y es que nos dediquemos, estemos dedicados, estemos empleados, estemos enfocados ¿en qué? En anunciar el mensaje al mundo. Es algo muy importante, ya más adelante lo vamos a ver por qué, ¿sí? Juega un papel súper importante tener esta vocación, y si no es tu vocación, pues hacer una vocación de ti el evangelizar al mundo, ¿ok? También me llama la atención lo que sucede una vez que Jesús les dice eso, ¿no? Dice que empieza a ser levantado y todos con la boca abierta, ¿no? Están observando cómo va levantándose poco a poco Jesús, ¿no? Y ya que ya no se veía Jesús, se veía una manchita, ¿no? Ellos seguían mirando al cielo con la boca abierta. Y en eso aparecen dos seres, ¿no? Y les dicen, ¡hey! Volteen acá de nuevo. ¿Qué hacen viendo allá? Y sabes, lo que están haciendo estos hombres es volviendo a poner en perspectiva, en el enfoque de los discípulos, ¿qué cosa? Lo que Jesús les había encargado que hicieran. Les estaban diciendo estos dos seres, ya no se distraigan con el show. Regresen a la tierra. Vamos a predicar el mensaje de salvación. Y sabes, ya, yo me imagino a estos hombres, ¿no? De repente así como queriendo seguir mirando, pero al mismo tiempo atendiendo el llamado de estos dos hombres vestidos de blanco, ¿no? Apurándonos a que ya vamos a la obra, ¿no? Vamos a comenzar a anunciar el reino de Dios. Esta vez ya sin Jesús, ¿sí? Pero con toda la esperanza que Él nos ha dado, con todas las garantías que Él nos ha dado, acerca del Espíritu Santo y de las promesas. ¿Me explico? ¿Sabes, hermano? La mayoría aquí hemos creído en Jesús, ¿sí? Yo creo que todos creemos en Jesús. Y sabes, a lo mejor puede ser que en estos años que llevas de discípulo, de discípula, a lo mejor también te has distraído, ¿no? Quizás no viendo a Jesús cómo va levantándose, pero quizás sí viendo cómo es el devenir del trabajo, cómo es el devenir de la escuela, cómo es el devenir de conseguir dinero para llevar comida, ¿no? Cómo es el devenir de las ocupaciones, por salir adelante, por casarte o por criar tus hijos, ¿no? Y a lo mejor te has quedado así, con la boca abierta, observando, ¿no? Pero hoy yo te digo con la Biblia, ¡hey! Voltea para acá. Tenemos que hacer lo que Jesús nos dejó, que es anunciar el mensaje, y en este caso, en cada rincón de Villahermosa, de Comalcalco, de los municipios, de Coatzacoalcos, de Yajaló, ¿sí? Todos lugares, ¿sí? Esa es nuestra vocación, hermanos, hermanas, ¿sí? No somos ingenieros, no somos vendedores, no somos amas de casa, somos predicadores del mensaje de Jesucristo. Eso es lo que me dice la Biblia. Aquí, si tú buscas quiénes son los involucrados, son esos, es Jesús, los discípulos, los creyentes y dos hombres ahí vestidos de blanco. Y nosotros somos eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Retomar eso, dejar de mirar, distraerte y enfocarte en lo que Jesús nos dejó como cosa importante, que es llevar el mensaje a los demás. ¿Amén? Quiero que me acompañes con una pequeña oración. Padre mío, Señor, le pido de manera muy especial, Dios, que me dirija, Señor, que no sean mis ideas las que, Dios, se exponen, que no sea su palabra el trampolín, Dios, del mensaje, sino, Padre mío, sea su palabra, Señor, el centro, el origen y también, Señor mío, el protagonista principal de esta mañana, de este mediodía, Señor. Le pido, Señor, que por favor
quite cualquier distracción, cualquier preocupación de mis hermanos, de mis hermanas, de nuestros amigos que nos acompañan. Y que, Señor mío, su palabra penetre, Señor mío, hasta el tuétano y haga vibrar, Señor mío, las convicciones. Señor mío, todo esto se lo rogamos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, ya nos queda claro qué es lo que tenemos que hacer como discípulos, ¿sí? Y también que nos quede claro, esto no nada más es para los líderes, ¿me explico? Hombres o mujeres. Esto es para todos los discípulos. Jóvenes, viejos, ¿me explico? Profesionales, obreros, lo que sea. Es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa identidad. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana? Volteando a ver allá afuera, volteando a ver hacia la historia del cristianismo, es muy claro darnos cuenta que algo ha pasado. Algo ha pasado. Algo ha pasado porque hay mucha confusión acerca del mensaje que se ha predicado a lo largo de la historia de esta era. Incluso en nuestro mundo contemporáneo hay mucho ruido acerca del Evangelio. Te voy a decir por qué. Mira, hay quienes enseñan que si invitas a Cristo a tu corazón, ya con eso eres salvo. Y ya con eso, esa persona también ya tiene acceso, ¿no?, a todas las promesas de Dios. Hay creyentes que aseguran a personas que son salvas por simplemente haber tomado la iniciativa de, en una reunión como esta, levantarse, pasar al frente, alzar su mano y declarar una oración, ¿sí? Una oración a veces hasta de manera inconsciente, porque no saben en el fondo lo que implica. ¿Por qué? Porque antes no se pusieron a estudiar la Biblia intensamente, porque no se pusieron a calcular lo que implica aceptar a Cristo, ¿me explico? ¿Sabes? Hay otros que se apresuran a bautizar a sus seres queridos cuando todavía no tienen conciencia, cuando todavía no han desarrollado sus capacidades cognitivas, sus capacidades de aprendizaje, su toma de decisiones, y van y los meten al agua pensando que así ya van a ser salvos ellos también. Y sabes, hay otros que aceptan el Evangelio versión 1.2. O sea, están aceptando evangelios, enseñanzas adulteradas, ¿no? Hay iglesias que tienen la Biblia, pero también tienen algo más ahí, ¿no? Y sabes, tiene el mismo valor, la misma autoridad, y van y depositan sus confianzas en ese tipo de enseñanzas. Sabes, también hay muchas personas que se identifican como cristianos, se sienten cristianos. ¿Y sabes qué es lo más duro? Creen que son cristianos, pero no muestran el compromiso, no muestran el arrepentimiento, no muestran la confianza que viene de la esperanza en las promesas de Jesucristo. Y viven sin falta de compromiso y viven en pecado, pero son cristianos. Y cuidado les digas que no lo son, porque están de golpear. ¿Por qué? Porque no creen. Pero sabes, todo eso se desprende ¿de qué? De una falta de conocimiento profundo en las Escrituras. Entonces se desprende porque han tenido maestros y predicadores que hablan muy bonito, dicen chistes en la predicación, tienen una manera de hablar muy embonada, hasta hacen rimas. Algunos hasta hacen payasada y media, ¿no?, en el frente. Y eso les gusta, eso les llama la atención, como quien ve un buen programa de televisión y deciden depositar ahí su fe, su convicción. Cuando en realidad lo que está pasando es que se están alejando totalmente del mensaje de Jesucristo crucificado, el mensaje fiel que está en la palabra. Y esto que te estoy diciendo, ¿a poco? Dime que no. Dime que no sucede allá afuera. ¿Sabes? Ese es el ruido que hay acerca del Evangelio. La gente sí, a lo largo de la historia, han tomado la comisión de Jesús. Pero aquí el problema ha sido cómo lo han tomado. Y ese es el punto de esta clase. Entender claramente que somos personas dedicadas a hablar, a expandir el Evangelio de Cristo,
pero que también tenemos una gran responsabilidad de hacerlo de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Pues comienza con un entendimiento claro de la palabra. Comienza con creer de la manera precisa lo que la palabra te pide. ¿Me explico? Comienza con exponer todo lo que te quieren enseñar contra la palabra. Comienza y continúa más bien tomando decisiones cotidianas de tu conducta basados en las Escrituras. Continúa tratando de ver el futuro de tus planes basados en la Escritura. ¿Me explico? O sea, es algo mucho más profundo, es algo mucho más vivo, más cotidiano el anunciar el Evangelio. El Evangelio tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, como lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Bien, quiero que hagamos un poquito de análisis. ¿Ya aquí saben qué significa la palabra Evangelio? La definición, busquen ahí en su teléfono. Les doy chance. Exactamente. Evangelio es una palabra que se traduce como buenas nuevas. De ahí que Evangelio de Jesucristo sea las buenas nuevas acerca de Jesucristo. ¿Sabes? El Evangelio de Jesucristo tiene una sola fuente documental. ¿Cuál es esa fuente? La Biblia. Concretamente, ¿sí? Podemos ver los 4 evangelios del Nuevo Testamento y ahí vamos a encontrar el Evangelio de Jesucristo. ¿Me explico? Y ese es el Evangelio que debe ser la semilla, ¿no?, de todo el conocimiento, de toda la práctica que debemos de desarrollar en esta misión de evangelizar el mundo. ¿Ok? Bien, lo que vamos a hacer ahorita un poquito es esforzarnos en entender, ¿no?, algunos principios básicos del Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que una manera muy interesante de comenzar a hacer el análisis es dándole la vuelta a la tortilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a ver lo que el Evangelio de Jesucristo, qué es lo que le da pie al Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y bueno, aquí el punto es que en lugar de enfocarnos inicialmente en las buenas nuevas, nos vamos a enfocar en las viejas malas. O sea, en los hechos, ¿sí?, que de alguna forma le dan pie al Evangelio, ¿no? Entonces, si el Evangelio son las buenas nuevas, vamos a analizar ahorita las viejas malas. O sea, las noticias que son viejas porque ya están establecidas desde la antigüedad y que además son malas noticias. ¿Ok? Bien, pues miren, la primera es que todos tendemos de forma casi natural hacia lo contrario de una vida de acuerdo a la santidad de Dios. Es decir, nuestra naturaleza siempre va a tender ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Y a lo mejor tú estás pensando, bueno, es que yo no soy tan mala, o tan malo, ¿no? Mi abuelita no es tan mala, no es mala, es buena. Pero bíblicamente Dios nos describe que en el cuerpo ya estamos condenados, o sea, vamos a tender hacia lo malo. Es como si vas al río Grijalva, ¿sí?, metes un cayuco, lo llevas a la mitad del río y ahí lo dejas esperando que ahí se mantenga. ¿Sabes qué va a pasar con ese cayuco cuando tú lo sueltes? Despacito. ¿Va a empezar a qué? A irse. ¿Hacia dónde? Hacia el golfo. Y si tú vas y te adelantas y lo frenas, ¿sí?, y lo vuelves a dejar ahí, ¿qué va a suceder? Otra vez va a agarrar su camino. Y si tú vas y te pones en medio del camino que él quiere tomar, tomas el cayuco, lo levantas y lo empujas hacia el lado contrario, pensando que ahora va a jalar hacia la sierra, ¿qué crees que va a pasar con ese cayuco? Va a agarrar otra vez a lo mejor en el inicio sí, pero una vez que caiga el agua, otra vez va a jalar para allá. ¿Sabes? Esa es una ilustración que te quiero poner para que termines de entender qué es lo que pasa con el ser humano, y su corazón, su mente, ¿me explico?, su alma. Así.
Tú la dejas ahí y la tendencia va a ser ¿a qué? A siempre avanzar hacia lo malo. Y bueno, en el caso de muchos de nosotros, no necesitan decirnos mucho, ¿verdad? Basta con que analicemos cómo éramos antes de conocer la Biblia, de conocer la iglesia, y qué hacíamos cuando nos caía la quincena, en el caso de los hombres. Ni la pena vale mencionarlo a detalle, ¿no? Pero ya sabemos, ¿no? O el caso de las mujeres también, ¿no? Cuando no tenían nada que hacer, agarraba el aburrimiento y había dos mujeres, y pues la plática, ¿cuál era? Es un chisme, ¿no? La comidilla quizás. No sé, ¿no? Pero la verdad es que la Biblia nos dice que la tendencia del ser humano siempre va a ser ¿hacia qué? Hacia lo malo. Y bueno, ¿qué es lo malo? Pues lo malo es todo aquello ajeno a Dios. Dios es puro. Dios no tiene nada que ver con la maldad, ni permite que la maldad esté presente de Él. Dios es algo muy santo. Y sabes, el hecho de que nosotros tengamos esa tendencia nos pone en una situación desventajosa. ¿Cuál? La separación de Dios. Y esa es la otra realidad. Que el pecado que hemos cometido desde que dejamos de ser niños, que tomamos conciencia, que empezamos a ejercer el libre albedrío, todo ese pecado fue levantando una barrera entre Dios y cada uno de nosotros. ¿Eso dónde lo puedes ver en la Biblia? ¿Alguien que me diga la escritura? ¿No la recuerdan? Cuando estudiamos el pecado, ¿qué escritura es? Isaías 53. Isaías 49 también nos habla de eso. Hermano Osado, estas escrituras son la base de la enseñanza. Entonces, la Biblia nos dice que los pecados han levantado una barrera entre nosotros y Dios. Y esa barrera no la podemos quitar. ¿Me explico? Otra de las malas viejas es que el pecado, ¿sí? En esta vida, si tú lo ejecutas, lo haces, va a provocar, ¿sí? Una contaminación individual y social. ¿Me explico? A final de cuentas, en la medida que vayas creciendo, si tú el pecado no sucede algo en tu vida, lo que va a suceder es que poco a poco, conforme llegues al final de tus días, va a llegar la desesperanza. Y la desesperanza, ya estuvimos hablando sobre ello, ¿no? La desesperanza finalmente hunde a las personas en la resignación, o se dedican a pecar más, o se dejan morir. ¿Me explico? Y sabes, eso es lo que produce el pecado. Pero el pecado también produce algo más interior, ¿no? Y es que a nivel espiritual, ¿sí? Si no hacemos algo, o si no dejamos que alguien haga algo con ese pecado en nuestras vidas, ese pecado va a producir no solamente la muerte de tu cuerpo, va a producir la muerte espiritual. Y mira que esto ya es serio, porque al final de cuentas, por eso estamos aquí, porque queremos trascender, porque queremos seguir dándole la vida después de esta vida, ¿me explico? Pero sabes, el pecado lo que provoca también a nivel espiritual es que si tú llegas a un momento de juicio, de que te pidan cuentas, vas a estar mal parado, mal parada. Y sabes, eso te va a llevar a una muerte espiritual, a una condenación. Y eso no te lo digo para espantarte, te lo describo más bien porque Dios lo ha estipulado en la Biblia. Romanos 6:23 nos dice eso: el precio que da el pecado, ¿qué es? Es la muerte. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Otro de las viejas malas que también están hoy presentes y que tienes que conocer es que no solamente es que tu mente, tu cerebro va a tender a lo malo, no, sino que además existen seres, ¿sí? Malvados, seres malévolos, seres que aparte de tu tendencia natural al pecado, van a buscar la manera de impulsarte, seducirte, engañarte, a que te metas más en el lodo todavía. ¿Y sabes de quién te estoy hablando? Te estoy hablando del diablo, de Satanás, del maligno. Y no solamente él,
No solamente es uno. Dice en otra parte de la Escritura que es un tercio de los ángeles que decidieron también seguir a este Satanás y son parte de ¿qué? De su ejército, son parte de su club, ¿me explico? ¿Y a qué crees que se dedican? Se dedican a lo mismo, a engañar, a distraer, a destruir las cosas que Dios ha creado, ¿me explico? Y sabes, esa es una mala muy vieja que muchas veces olvidamos y en otros casos ni sabemos, ni estamos conscientes que existe. Y principalmente omitimos de nuestra conciencia que tienen el fin de destruirnos y de apartarnos ¿de quién? Precisamente de Dios. ¿Sabes? Estas cosas son realidades que están desde hace mucho tiempo. Por último, hay otra vieja mala. ¿Sabes cuál es? Que hay un tiempo establecido para el juicio. Hay un tiempo establecido también para que tú puedas ver la manera de que el pecado sea desarraigado de tu vida. Pero sabes, cuando ese tiempo se acabe, va a suceder algo muy crítico, y es que ya nada se podrá hacer. Absolutamente nada. Hay una enseñanza religiosa hoy en día que dice que si alguien se muere, sus familiares, si empiezan a rezar por esa persona, ¿sí? A prenderle veladoras, esa persona puede ser que sea reivindicada, sea perdonada y finalmente llegue al cielo. Y es una enseñanza muy arraigada en México. ¿Sí sabes de qué estoy hablando? O sea, es pura mentira. Y ya podemos ver de dónde viene esa clase de evangelio. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que la Escritura dice. Hay una historia en la Escritura, tú la sabes, la historia del rico y de Lázaro. ¿Sí te acuerdas qué dice? Lo que al final de cuentas dice la Escritura es que hay un tiempo donde tú tienes que aprender varias cosas. Primero, que vas a atender al pecado. Segundo, que tienes que buscar ayuda. Tercero, que en el fondo de tu corazón tú quieres ser salvo. Y cuarto, tienes que descubrir cuál es la herramienta que Dios ha dejado para librarte de eso. Y todo eso lo tienes que hacer precisamente en los 70, 75 años que tenemos de vida en este cuerpo. Pero sabes, una vez que se apaga tu cuerpo, se apaga también cualquier oportunidad de hacer algo. Ya no puedes hacer nada. Hasta ahí se sella tu libro y ya de ahí entras en un reposo que va a terminar cuando venga ¿quién? El regreso Jesús. ¿Me explico? Y viene el juicio, donde los libros van a ser ¿qué cosa? Abiertos. Y donde se va a juzgar a las personas según sus hechos, sus obras. ¿Me explico? Y sabes, lo más crítico es que una vez que tu cuerpo se apague, ya no vas a poder hacer nada. Hasta ahí llegaste. Ya no va a haber voluntad. Bueno, voluntad sí va a haber, pero ya no va a haber capacidad de hacer obras. Ya no va a haber capacidad de que tu fe genere obras. ¿Me explico? Ya no va a haber capacidad de generar cambios en tu vida, renovación en tu vida. Y hasta ahí la cosa va a estar muy difícil. Esas son las viejas malas. ¿Me explico? ¿Qué hacer ante esa situación? No sé si esto no te espanta, no sé si esto no te llama la atención. En el caso que estás aquí, pues en alguna medida, pero imagínate en los que están afuera, en los que no entienden la palabra, en los que se rebelan y siguen pensando que la palabra es cosa de hombres, que Dios es una energía. ¿Me explico? Una energía ahí que vive en nosotros. Cosas extrañas de ese tipo, ¿no? Imagínate en la realidad que ellos viven, expuestos a la maldad, siendo ellos mismos, ¿sí?, malos, teniendo un tiempo finito en donde tienen que hacer todo esto que les dije, ¿no? Entonces, de verdad que es muy, pero muy grave el asunto. Ahora ya vas entendiendo por qué Jesús, cuando se fue, dejó un encargo específico. ¿Ya lo vas entendiendo? Por eso es tan importante, y no solamente Jesús lo dijo, los apóstoles se dedicaron a predicarnos eso.
¿A poco no nos dice la Biblia que una vez que ya hemos sido salvados, nos dedicamos a qué? A predicar el mensaje, a ser embajadores de quién? Del reino de Dios. ¿Me explico? Nos llama también a que insistamos, nos llama de manera muy particular que primero nos preparemos y ya de ahí salgamos e insistamos, anunciemos el mensaje de Dios. ¿Me explico? Por eso es muy importante, por eso Jesús no te dijo, pues ya me voy y ahora espérame, disfruta de la vida. No, Jesús tenía una preocupación muy fuerte y era la revelación que él tenía de lo que el mundo donde nos toca vivir y de la importancia que tiene el rescatar a las personas, salvar a esas personas de esa realidad. ¿Sabes? Por eso es tan importante el evangelizar, el llevar el mensaje a otras personas. Hay quienes dicen que tú lleva el mensaje, lleva el evangelio, y si es necesario, dicen, utiliza palabras. Y sabes, es una expresión que me pone también en perspectiva muchas cosas, ¿no? De que pues el evangelio implica hablar, es verdad. Si tú no hablas, va a ser muy difícil que con señas ellos te entiendan. Entonces tienes que también, aparte de hablar el mensaje, tienes que vivir el evangelio. Si no vives el evangelio, pues tus palabras se las va a llevar el viento y no va a suceder nada. Aunque en realidad tus palabras no hacen gran cosa, pero sí muestran tu corazón. ¿Okay? Bien, vamos a continuar. Vamos a redondear nada más esto. Ya resumiendo, ¿en qué consiste el Evangelio de Jesucristo? Bueno, pues el Evangelio de Jesucristo es el plan de Dios para restituir la separación espiritual de las almas, o sea, lo que tienes allá adentro, ya sea aquí o acá adentro, ahí está tu alma. Dice, de este mundo consigo mismo a través de la aceptación, compromiso y fidelidad a Cristo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que anunciar a las generaciones venideras y actuales. ¿Me explico? Eso es lo que hay que anunciar a las personas que están allá afuera. Lo tienes que anunciar con tu vida, pero también con tu boca. Hermano, hermana, ¿qué tan seguro estás del Evangelio? Tu idea del Evangelio que tienes que predicar va de acuerdo con esto que les dije ahorita. ¿Sabes? Vamos a revisar qué nos dice el apóstol Pablo respecto a esto. Vamos a ir a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios. Y vamos a ir al capítulo 15. ¿Estás ahí? Ok, vamos a leer versículo 1. Dice: ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Ese es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Aquí tenemos al apóstol Pablo hablándole a la comunidad de discípulos, a la comunidad de seguidores de Cristo. Y les está hablando de que aquí el tema importante es, ¿qué cosa? El evangelio que se ha predicado en ese momento. ¿Qué es ese evangelio, no? Vamos a brincar al versículo 3, por favor. Dice: en primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según, ¿qué cosa? Las Escrituras. Dice, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también, según las Escrituras. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está llevando lo que ellos estaban enseñando, lo está apuntalando, ¿con qué? Con que, como dice la Escritura. ¿Me explico? Pablo aquí no está diciendo que llevó el mensaje y le metió alguna enseñanza griega o le metió un chistecito. ¿Me explico? Él dice nada más basado en las Escrituras. Dice más adelante:
y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía aún y que algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Esto que está diciendo confirma que Jesús no solamente fue sepultado, sino que resucitó y empezó a tener una actividad, ¿me explico? Con los discípulos. Entonces, aquí el punto que tenemos que entender en el versículo 3 y 4 es que es necesario entender que el pecador sea salvo, ¿sí? O más bien entender que Jesucristo murió, ¿sí? Fue crucificado por los pecados. Ojo, no por sus pecados, sino por los pecados de la humanidad. Fue un sacrificio de sustitución, o sea, en lugar de que el ser pecador fuera sentenciado y destruido, lo que Dios hizo fue dar algo preciado para que esa persona muriera por el otro y el otro tuviera la posibilidad, no que fuera salvo inmediatamente, tuviera la posibilidad de algo más. ¿Ok? El otro punto que también deja claro el apóstol Pablo es que Cristo resucitó. No se quedó en la tumba, sino que está vivo. Por eso dice que se les empieza a aparecer a unos y a otros. ¿Me explico? Esos dos elementos son la esencia de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y esto tenemos que entenderlo muy bien. Y no solamente entenderlo, sino que tiene que mover también. En realidad, a lo largo de la historia, y también te puedo decir que en mi propia vida, ha habido momentos en mi vida cristiana que estas dos cosas no son las que me han movido. Me han movido la vanidad dentro de la iglesia, me ha movido una falsa sensación, ¿sí?, de seguridad. ¿Por qué te digo esto? Porque aparentemente me siento muy bien en la iglesia, pero no estoy doblando la rodilla, agradeciendo cotidianamente a Jesucristo la libertad que tengo ahora. Más bien, ¿sí?, me siento seguro por otras cosas, ¿no? En general, o sea, no tengo una dependencia íntima con Jesucristo, pero estoy en la iglesia. Y sabes, así me he movido, ¿no? Y tengo que ser franco y decirte esto. Yo nada más soy una bocina ahorita. Y si mi ejemplo sirve para algo, pues entonces tómalo, ¿no? Pero el punto aquí es de que estas dos cosas deben de ser el motor que debe realmente moverte dentro del cristianismo. ¿Sabes? Hay algo muy, muy fuerte de todo esto, y es que si tú no crees que Jesucristo resucitó, está vivo, ¿sí?, entonces tú no estás creyendo muy bien las promesas de Jesucristo. Y si tú no estás creyendo muy bien las promesas de Jesucristo, quiere decir que hay algo ahí muy, muy, muy importante, que es, no estás teniendo la esperanza correcta. Y si no tienes la esperanza correcta, entonces déjame decirte que la fe de la que nos hablaban, ¿sí?, en la Santa Cena, y más particularmente Andrés, ¿sí?, esa fe no va a provocar nada en nuestra vida. Y corremos el riesgo de ser engañados dentro del Evangelio mismo, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir al versículo 1, por favor. Ahí mismo. De hecho, me lo brinqué deliberadamente hace ratito. Mira lo que dice el versículo 2, perdón. Dice: también por medio de este Evangelio se salvarán. Sí, siempre me gusta remarcar eso, sí. Es un sí afirmativo, ¿te das cuenta? No es afirmativo, es un sí condicional, ¿ok? Dice, vuelvo a repetir versículo 2, también por medio de este Evangelio se salvarán, si se mantienen firmes en él, tal como yo se los anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. ¿Qué tal esto que te estoy diciendo? ¿Cómo está hoy en día tu entendimiento del Evangelio? No me importa si eres joven o ya estás llegando a los 70 años, o ya te pasaste. ¿Qué tanto estás entendiendo el Evangelio
de Jesucristo hoy en día? ¿Cuáles son los motores que te están impulsando cada mañana? ¿Me explico? Mira lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, es serio, ¿sí? Dice, este evangelio es una buena noticia, pero también es una mala noticia, ¿no? Dice, este evangelio, dice, tiene poder para salvarte. Si te mantienes, ¿qué cosa? Aferrado a él, a la esencia del evangelio. ¿Cuál es la esencia? Que Jesucristo resucitó y que murió por tus pecados. Si te aferras a lo primero, ¿sabes qué debes de tener en tu vida? Agradecimiento cotidiano a Dios. Nada más de ver cómo fuimos, ¿sí? Y saber que eso quedó borrado. Esto debería de generar agradecimiento cotidiano para Dios. Y por ese agradecimiento nada más, ¿sí? Al perdón de Dios, no deberíamos tener ningún empacho por perdonar, como nos decía nuestro hermano Tomás. ¿Cómo andas con el perdón hoy? Hay una escritura en 1 de Juan que quita cualquier duda y dice, si tú dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, y esto incluye a tu hermana, entonces eres un mentiroso, eres una mentirosa, y no hay ninguna clase de verdad en ti. Y sabes, regresando al versículo 2, dice que si no te aferras al evangelio, va a ser en vano que estés creyendo y perseverando y dando tu diezmo o tu ofrenda, y aún saliendo a predicar, y aún venir y participar aquí enfrente. Si tú no te aferras al evangelio, ¿sí? Y dejas que provoque ese agradecimiento que te lleve inmediatamente al perdón, va a ser en vano que estemos cantando aquí. ¿Me explico? Hermanos, es grave que no haya perdón entre nosotros. Es común que haya ofensa entre nosotros. Es un laboratorio, lo hemos visto, ¿no? Desde que nos bautizamos hasta que nos muramos, esto es un laboratorio que Dios nos ha permitido, ¿para qué? Para transformarnos. Lo común es que haya inconvenientes entre nosotros. Lo común es que un hermano le falle a otro hermano, ¿no? Eso es lo común, acéptalo. Pero lo que no debe de ser normal es que no haya perdón inmediato. Eso no se permite en el reino de Dios. Pero Dios es un Dios de paciencia. Y si no han caído rayos y nos han desaparecido, es por la paciencia de Dios. ¿Cuánto más, hermano? ¿Cuánto más, hermana, vas a esperar? ¿O estás esperando el rayo? ¿Qué quieres? Hermano, el evangelio tiene el poder de levantarte y de salvarte, pero tienes que irte a los dos fundamentos: que fuiste perdonado gracias al sacrificio de Jesús, y eso debe de generar en ti ¿qué? Perdón y gratitud. Y la gratitud es otro punto que también tenemos que tocar, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Me quedan 5 minutos. ¿Sale? Pero vámonos nada más con esas, hermano. Y la segunda es, el segundo motor es que Jesucristo está vivo. Muchos aquí en la iglesia vivimos cotidianamente como si Jesucristo no hubiese resucitado. ¿Y por qué te digo esto? Porque después de haber entendido que Jesús murió y sufrió por cada uno de nuestros pecados, nosotros seguimos pecando como si Jesucristo no se diera cuenta. Bíblicamente Jesús está vivo. Bíblicamente Jesús es omnipresente, omnisapiente. O sea, omnipresente significa que está aquí y está en el salón de al lado y está en tu casa al mismo tiempo. Y omnisapiente es que sabe lo que tú estás pensando ahorita, lo que pensabas ayer, lo que pensabas antier, lo que pensabas cuando eras un niño o una niña, y hasta puede ser que sepa lo que vayas a pensar mañana, porque el Señor es dueño del tiempo y del futuro. ¿Me explico? Entonces, hermano, ¿por qué, si después de haber sido perdonado y aceptado a Jesús y todo, continúas viviendo, haciendo las cosas por las cuales Él murió? Sigues mintiendo, te sigues drogando, sigues haciendo mentiras y calumnias a los demás,
Sigues sintiéndote la mamá de los pollitos, que nadie puede voltearte a decirte nada porque estás mal, ¿no? Hace poco nuestro hermano Martín nos hablaba acerca del orgullo. Entonces, fíjate bien que estas dos cosas que el apóstol Pablo nos da en la Escritura acerca del Evangelio son muy importantes. Porque lo primero, te decía, tiene que provocar una vida sedita, ¿me explico? Buena onda, de amor, de gratitud, ¿me explico? De fe. Pero lo segundo, debe provocar una vida de ¿qué? De gozo. Saber que Jesucristo resucitó y que nos está dando la garantía de que si nos mantenemos firmes a Él, seremos libres y además viviremos eternamente. Eso debe de provocar mucho gozo en nuestra vida. Eso debe superar cualquier problema cotidiano. Falta de dinero, falta de oportunidad, ¿me explico? Debe de superar cualquier cosa. Tu gozo debe de ser vibrante, debes de ser una luz, dice la Escritura. Debes de ser una sal. Una sal es que provoca que otros quieran llegar a lo que tú tienes. Una luz es que otros descubran el mensaje de Jesucristo en tu vida. O sea, que lleves el Evangelio sin mencionar palabras. ¿Sabes? Es muy importante que entendamos estos dos puntos, porque son una chispa, son el motor real que te va a llevar a un Evangelio increíble. No solamente un Evangelio increíble, te va a llevar a un Evangelio poderoso. ¿Ok? Vamos a terminar con la escritura, Ezequiel 37, por favor, en el Antiguo Testamento. ¿Estamos ahí? Y bueno, aquí tenemos al profeta Ezequiel con una revelación que, bueno, fue para él, para su generación, pero que también es una revelación para cada uno de nosotros hoy en día. ¿Ya estás ahí? Dice: el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Y yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. Yo me imagino aquí esta respuesta de Ezequiel muy precavida, ¿no? Porque yo aquí me imagino a Ezequiel, después de lo que le estaba preguntando el Señor, ¿qué le digo? ¿No? ¿Sí lo notas? Y entonces hábilmente le echa la pelotita a Dios. Le digo: pues tú lo sabes, Señor. Si no se puede, pues tú lo sabes. Y si se puede, pues tú lo sabes. Pero él lo que hizo, ¿qué fue? No quiso tomar la decisión, ¿no? Pero ese no es el punto. Versículo 4 dice: entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre a estos huesos. Diles: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne. Les cubriré la piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado. Bien, vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué tenemos? La verdad es que aquí no dice que fue un sueño, ni una visión. Aquí dice que el poder cayó en ¿quién? En Ezequiel, y que fue llevado. Aquí me habla de una cuestión física. Pero mira, lo que está pasando aquí es que Dios le está dando una enseñanza a Ezequiel y también a nosotros acerca de lo que la palabra del Señor es capaz. ¿Ok? Seguimos. Versículo 7 dice: yo les hablé como Él me lo había ordenado, y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida.
Ya algo increíble estaba sucediendo aquí, pero había algo. Eran como zombies. ¿Me explico? Ya tenían un cuerpo, ya tenían carne, tendones, quizás sangre, pero dice que no tenían aliento de vida, eran como zombies, ¿no? Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Versículo 11. Entonces el Señor me dijo: el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo: nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Otra vez el sello de garantía, ¿te das cuenta? ¿Sabes? Es una promesa. Pero aquí lo interesante es, a lo mejor ahorita que escuchaste a Israel dijiste: ah, eso no es para nosotros estamos en Villahermosa, en Tabasco. No, lo hizo con el pueblo de Israel porque es un ejemplo, ¿sí?, de lo que iba a hacer después con el resto del mundo. ¿Sabes? Nosotros somos los huesos secos. En algún momento no teníamos una pizca de humedad de espiritualidad. La verdad, todo lo hacíamos mal. Y alguien un día nos anunció un mensaje. Tuvimos la gracia de darle importancia a ese mensaje, y poco a poco se fueron juntando nuestros huesos, hemos ido tomando forma. Antes de comenzar la reunión, me quemaba el alma expresarle algo a un hermano, y lo que le dije: ¿sabes qué, hermano? Tengo que reconocer algo, que cuando te conocí al inicio de esta aventura aquí en Villahermosa, yo no creía mucho en ti. Se lo dije en otras palabras, ¿no? O sea, yo te veía así, pero ahora me sorprende verte tan transformado. Y eres un ejemplo para mi vida. Y en el fondo le dije: me admira ver a Jesús en ti. Y al mismo tiempo me ha llenado de fe ver su ejemplo, de servicio, de poder, de bendición derramada en su vida, que eso me ha ayudado a mí a también fundamentar mi fe. Si Dios me tiene aquí y ha hecho con este hermano lo que ha hecho, entonces también lo quiere hacer conmigo. Tuve que reconocer. ¿Sabes? Ahí están los huesos juntos, ahí está la carne recubriendo, ahí están los tendones. Pero ¿sabes? El proceso no termina. ¿Me explico? Aquí dice que fueron 2 etapas, ¿no? La primera etapa, pero no bastó. Después hubo otra etapa, en donde se invocó ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entrara. Hermano, ¿qué pasó el día que te bautizaste? Recibiste el Espíritu Santo. ¿Y eso te llevó a qué? A ser parte del pueblo, no solamente de Israel, sino del pueblo de Dios, del reino de Dios. Entonces, mira qué increíble. Pero el punto aquí es, esto es lo que pasó contigo, ¿sale? Pero ahora, tú eres Ezequiel. Tú eres Ezequiela, pues. Y Dios te está diciendo algo. Cuando Jesús se levantó, antes de levantarse, nos dijo algo. ¿Qué nos dijo? Vayan y anuncien el mensaje. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel? Aquí: ve y diles mi palabra. Y después le vuelve a decir: ve y dale mi mensaje. Hermano, la manera de evangelizar es esa: ir y darles la palabra de Dios, el mensaje de Dios,
no es ir y darles tu mensaje, no es ir y darles tus buenos deseos, ¿no? de buena aventura. No es ir y darles, ¿sí?, con miel las promesas de Dios. No es ir y decirles, mira, Dios tiene planes increíbles contigo, aunque sí es la verdad, pero no se trata de que de esa manera tú trates de llevar el Evangelio. El Evangelio, llevarlo, consiste en precisamente hacer lo que pasó en esta escritura: escuchar el mandato de Dios y después fielmente, ¿qué cosa? Ir y hacerlo, aunque parezca absurdo. ¿Me explico? Aunque tú creas que esa persona a la que le vas a predicar, vaya, va a ser imposible que te haga caso, aunque parezca absurdo, tú anda, ve y dile. ¿Y qué le vas a decir? Pues el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Hermanos, esa es nuestra identidad. Somos mensajeros del Evangelio de Dios. Entonces, espero que esto te anime mucho, que ubique un poquito más, ¿no?, en la realidad en la cual somos partícipes, que es el reino de Dios, pero que también te ayude a entender qué es lo importante, ¿ok? Que te ayude a entender también y a recordar las viejas malas. ¿Sí las recuerdas? Las viejas malas que ahí siguen, ahí están. Pero que también te lleven a emocionarte porque ya eres parte del plan. Ahora, lo que tienes que entender es que te tienes que aferrar a ese plan. Tienes que desarrollar más fidelidad todavía, ¿sí? ¿Una fidelidad a qué? Pues al hecho de que Jesús murió por ti y te dio libertad, y al hecho de que Jesús resucitó, y al hecho de que Jesús te va a llevar si te mantienes fiel a su palabra. Muchas gracias, que tengas excelente resto del domingo y que la semana de verdad sea el comienzo de una transformación de tu espíritu espiritual. Muchas gracias.